Hola, ¿qué tal? Estamos en un miércoles más de su programa Puntos de Vista, el espacio en el que escuchamos, cuestionamos y reflexionamos sobre los temas que marcan nuestra realidad. Antes de continuar, les recuerdo, por favor, denos like, seguir, activen notificaciones, comenten, compartan. Nuestro objetivo es llegar a la mayor cantidad de personas posibles. Yo soy Montserrat de Alba y en esta ocasión nos acompaña, estoy muy emocionada, hasta decir nerviosa, honrada. Nos acompaña un rockstar del derecho constitucional en México, señor José Ramón Cosío, exministro de la Suprema Corte, ministro en retiro. Fue ministro de la Corte de 2003 a 2018, pero es altamente reconocido en el ámbito académico. Además, es un ministro que estuvo en la Corte antes de ser ministro, por lo que nos puede platicar de las entrañas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y bueno, pues aquí nuestro enfoque de este programa es analizar todo lo que ha venido pasando desde lo que era la reforma judicial hasta, bueno, pues ya el sistema judicial que hoy impera. Señor ministro, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. No, al contrario, muchas gracias a ti por la oportunidad de seguir expresando puntos de vista acerca de, bueno, de la reforma, de la elección, de la toma de posición y desde luego de todo lo que sigue. Así es que te agradezco muchísimo esta oportunidad y aquí a tus órdenes para iniciar la conversación como tú dispongas. Muchísimas gracias, señor ministro. Muchas personas dentro del ámbito jurídico hemos seguido su trabajo. Usted ha sido un gran teórico de la teoría de la Constitución, de la constitucionalidad, pero estamos ahora, bueno, de hecho, su trabajo hablaba sobre el parámetro de la constitucionalidad, la posibilidad de que jueces desde más abajo pudieran analizar la Constitución, pero estamos ahora ante un régimen en el que pues tienen tales mayorías que pueden hacer con la Constitución lo que quieran. Tenemos un ahora ya presidente en la Suprema Corte que habla de sentencias justas pero ilegales. ¿Cómo ve usted esta transición que estamos llevando y cómo va a poder sobrevivir el constitucionalismo en México? A ver, y qué buena pregunta, abordas muchos temas, pero voy a tratar de presentar. El constitucionalismo no necesariamente se identifica con la Constitución. Creo que son dos cosas, y tú lo pones muy bien en tu pregunta, distintas. El constitucionalismo es un movimiento que nace a finales, digamos, del siglo XVII, la segunda mitad del siglo XVII, y desde entonces para acá es una forma de pensamiento que trata de incorporar en los textos constitucionales y en las prácticas constitucionales una serie de principios que en nuestra modernidad nos parecen valiosos. La división de poderes, los frenos y los contrapesos implícitos o inherentes a ella, los derechos humanos, el control judicial de los actos de autoridad, el principio de legalidad y muchos otros elementos. Este constitucionalismo originario de carácter muy liberal se fue desarrollando elecciones libres, periódicas, secretas, y pudiéramos elegir a nuestros representantes populares, no en el comienzo, pero sí después mediante la acción de los partidos políticos. También en ese modelo se fueron incorporando derechos que no estaban en la posición originaria, como tiene que ser o son los que están vinculados con el Estado social de derecho, es decir, el conjunto de prestaciones que el Estado le tiene que otorgar a los particulares para que los particulares pues, puedan construir de mejor manera su proyecto de vida. Eso ha ido evolucionando, se ha ido ajustando, hay discusiones de teoría política, de filosofía política, de derecho constitucional, acerca de cuál es la mejor práctica o cuáles son las mejores maneras en las que se puede desarrollar ese constitucionalismo. Insisto, como una forma, primero, de moderar al poder público para que este poder público no arrase a la población a partir de que un determinado grupo, camarilla, facción, partido se haya hecho del poder, y en segundo lugar, y también de manera muy importante, para que en las relaciones entre los particulares dentro de cada sociedad se mantengan algunos
destruyan a quienes más. Creo que vamos a tener un reverdecimiento, si se puede decir así, del constitucionalismo, porque lo que sí estamos viendo y creo que vamos a ver es que desafortunadamente se van a ir acotando, se van a ir achicando, se van a ir disminuyendo algunos elementos constitucionales que son de gran importancia para una vida colectiva, para una vida en donde todos quepamos con independencia de nuestro proyecto de vida. Entonces creo que este es un afecto. Justamente por eso creo que vamos a ver una acerca de parecer pues hasta un poco ingenuo o hasta un poco pedante desde otro ángulo, pero creo que lo que nos viene es una buena discusión sobre el constitucionalismo que debiera guiar a la Constitución, a las reformas a la Constitución, a las prácticas de la Constitución y a las interpretaciones de la Constitución. Creo que haríamos muy mal en este momento con confundir constitucionalismo con constitución y pensar que aquello que las mayorías de hoy, que no lo van a hacer siempre, aun cuando ellos supongan que sí, estas mayorías de hoy son la expresión misma del constitucionalismo. Pueden haber colocado en la Constitución algunos elementos constitucionales, pero no se han apropiado ni van a lograr apropiarse del constitucionalismo en la dimensión histórica, cultural, jurídica, política, filosófica, moral, que a la que me acabo de recibir, Monse. Así es, justamente en un programa anterior, un doctor de la ITAM, Luis Enrique Peredo, nos hablaba de que vivimos en una era de posverdad constitucional, en la que ya pueden hacer que mis fabulosos Cowboys sean campeones del Super Bowl porque lo ponen en la Constitución. Ya, como ya pueden poner lo que sea en la Constitución, ya pueden acabar con la pobreza en la Constitución, pero realmente eso es nada más una retórica del gobierno. Y pues es el reto que van a tener quienes ahora van a tener el papel de salvaguardar la Constitución. Pero en ese sentido también se ha hablado mucho de la reforma en relación con la forma en la que se eligen a las personas juzgadoras, pero han habido otros factores que van a afectar el acceso de las personas a la justicia y a la interpretación constitucional. Y, por ejemplo, en la Suprema Corte, el hecho de que se eliminan 2 salas, el hecho de que ya no tenemos entes suficientes autónomos, ni minorías en los congresos, ni derechos humanos, que eran los facultados para proponer las acciones de inconstitucionalidad, pues ya no van a haber estos entes, ya no va a haber quien plantee acciones de inconstitucionalidad en la Corte. ¿Usted qué implicaciones ve de la eliminación de las salas de la Suprema Corte de Justicia? A ver, son varios temas. Primero, las constituciones siempre han tenido una condición retórica. Se han establecido desde constituciones que garantizaban la felicidad, constituciones que garantizaban la plena igualdad, en fin, ha tenido un componente retórico. Yo creo que eso no nos debe desanimar. Desde luego no asustar, porque aquí no se trata de asustar o no a nadie, pero sí desanimar del componente retórico. Creo que una de las cosas más importantes que se logró desde los años 90 para acá es precisamente entenderle o hacerle entender al poder político que adicionalmente a la dimensión retórica, simbólica, cultural, evocativa que tienen las constituciones, también tenían y primordialmente una función normativa, de forma tal que lo que se pusiera en la Constitución tenía una obligatoriedad para todos los agentes del Estado y esto era determinado por los tribunales al resolver los casos y las controversias que llegaban con ellos. Entonces, me parece que fue un avance civilizatorio muy grande y fue precisamente uno de los avances contra los cuales se opuso y contra los cuales se molestó muchísimo el presidente López Obrador, menos la presidenta Sheinbaum, pero sí mucho el presidente López Obrador, porque me parece que de la cultura jurídica y política que él abrevó en los años de su formación, en los años 60 y 70,
era un sujeto omnímodo. Cuando los jueces empiezan en esa nueva práctica que nunca comprendió o no quiso comprender López Obrador, de que la caución tenía un valor normativo y era obligatorio que lo que estuviera establecido en el texto tenía que cumplirse, fue donde me parece que empezaron a surgir una gran cantidad de conflictos, primero consigo mismo, con su administración y lo llevó a promover esta malhadada reforma que actualmente está en vigor. Entonces, ese me parece que es una dimensión muy seria del problema. ¿Que pueden seguir manteniéndose elementos de constitucionalidad? Pues yo supongo que sí, las personas seguirán promoviendo juicios de amparo, recursos de revisión administrativa, los partidos políticos, algunas minorías que tengan todavía el porcentaje indicado del 33%, las comisiones de derechos humanos que no hayan sido cooptadas, podrán seguir presentando estos elementos. Otra cosa que no existía en el mundo en el que López Obrador se formó es la jurisdicción obligatoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que puede en ciertos momentos, además de otros tribunales internacionales, hacer observaciones a México por el comportamiento, por las violaciones, para decirlo directamente, que se están dando. Entonces creo que aquí sí todavía queda un juego mucho más complejo. Y algo que has planteado en las dos preguntas, Monse, y que lo quiero retomar, es lo que tiene que ver también con el control difuso o con el control no concentrado de la Constitución. Hoy todos los jueces del país pueden de una u otra forma analizar los actos, las leyes que tengan que aplicar a la luz de los parámetros de regularidad constitucional o de regularidad convencional. Es decir, un juez puede decir, esta ley que tengo que aplicar en este proceso no lo puedo aplicar porque yo creo que es inconvencional o es inconstitucional. Y eso me parece que sí le da todavía muchas herramientas a quienes, y es el caso tuyo, es el caso mío, de personas que creemos que la Constitución, la constitucionalidad son elementos de convivencia para impedir que unos pocos que se sienten iluminados o creen tener la razón histórica o creen tener la moral de su lado pueden imponernos su proyecto de vida a quienes simple y sencillamente no pensamos como ellos. Esta es una parte de tu pregunta. La segunda parte es igualmente interesante. ¿Por qué razón? Porque efectivamente yo coincido contigo en que la forma en la que se construyó la nueva institucionalidad de la Suprema Corte de Justicia no le va a servir ni siquiera a Morena y a su proyecto de la así llamada por ellos cuarta transformación. Creo que el haber reducido el número de ministros, uno, y dos, el haber eh, disuelto las salas para quedar con un solo órgano de nueve integrantes, les va a generar una enorme cantidad de problemas porque pronto verán que lo que se les acumula es un pavoroso rezago jurisdiccional. Y un rezago, más allá de toda su concepción técnica, lo que significa es que los asuntos no se están resolviendo, que los conflictos están permaneciendo y que las personas se sienten desatendidas porque no encuentran una solución al conflicto que tienen y que ya lo hicieron litigio. Entonces creo que sí están metidos en un problema severo a partir de un diseño precipitado, un diseño que partió de un mal diagnóstico y que tiene una factura más allá de si uno coincide o no con los elementos fundamentales del proyecto. Yo desde luego no coincido con ellos, pero me parece que lo hicieron con una pésima factura y sin comprender cabalmente de qué se trata el ejercicio o la actividad jurisdiccional. Apenas el viernes pasado de la nuevo ICE se percata rápidamente de que no hay un conocimiento de lo que se hace en el Pleno. Piensa ese reglamento, por decirlo en este lenguaje personificado, ya sé que los reglamentos no piensan, pero lo estoy expresando así, que lo que existe ahí es una discusión sobre formalidades procesales y que esas formalidades procesales pues, tienen que ser superadas para las soluciones de fondo. Operar así es no entender prácticamente nada de cómo funciona la actividad jurisdiccional. Una actividad jurisdiccional tiene que comenzar preguntándose si el que viene a juicio tiene una estándar, un standing, como dicen en el derecho anglosajón, para venir a juicio. Si la persona
que está señalada como demandado debe o no venir a juicio, si las pruebas que se están ofreciendo por uno y otro son admisibles en juicio y así sucesivamente. Dicho de otra manera, hay un conjunto de temas que se tienen que resolver con anterioridad y con cuidado, porque de otra forma o no asignas lo que tienes que asignar con la sentencia a quien le corresponde o no se lo asignas a nadie. Y esto me parece que se irá generando un concepto, una trayectoria de denegación de justicia. Entonces sí creo que hay, y coincido contigo en la segunda parte de tu pregunta, que hay problemas muy delicados que no vieron por falta de experiencia, por falta de cuidado, por revanchismo. Probablemente no haya una explicación unitaria, sino hay un conjunto de explicaciones o distintas cosas de la reforma se explican por diversas posiciones y eso sí me parece que va a generar muchos temas. Yo te diría para finalizar este punto que una cosa, que la reforma yo la puedo decir así, no resolvió prácticamente ninguno de los problemas que teníamos ya en la impartición de justicia y sí generó muchísimos otros problemas que no existían en esa vieja y tan denostada por ellos impartición de justicia. Muchísimas gracias. Doctor Cosío, también quisiera aprovechar para hablar con usted de este ejercicio que usted ha estado haciendo en colaboración con el Tecnológico de Monterrey, que es el Observatorio Ciudadano. También le hemos dado seguimiento. Hubieron resultados de ese observatorio durante todo el proceso electoral, vieron todas las irregularidades que hubieron, pero tengo entendido que este observatorio tiene como finalidad continuar. Y como su nombre lo dice, continuar observando. No sé si nos quiera platicar también de ese proyecto, por favor. Importante, yo pienso que desde que el presidente López Obrador presentó su reforma, dijo, pues esta va a ser una gran reforma, va a resolver todos los problemas de la justicia históricos y todos los rezagos que han habido, que desde luego hay muchos problemas en la justicia. Y entonces a mí me pareció, junto con otro grupo de personas, que era una buena idea sentarnos a observar lo que fue la reforma, los procesos de reforma y luego la elección y la forma en que ya llegaron a partir del 1 de septiembre algunos titulares de los órganos jurisdiccionales y la manera en la que otros se van a estar asignando a sus cargos en la última o en la segunda quincena de septiembre. Pero como tú lo dices muy bien, pues se van a empezar apenas a dictar sentencia. La Corte tendrá que resolver los casi 1.400 asuntos que ya les quedaron de rezago, más todos los asuntos nuevos, lo mismo los juzgados, los tribunales, etcétera. Y a mí y a este grupo de personas del Tecnológico de Monterrey nos pareció muy importante desde un comienzo ver qué es lo que están haciendo con los criterios jurisprudenciales que se les dejaron. Por ejemplo, hay criterios importantes, uno puede coincidir con eso, ¿no? Pero son criterios importantes en debido proceso, en flagrancia, en impuestos, en propiedad agraria o propiedad ejidal, en cuanto a condiciones de custodia de menores, derecho a la salud, todos los temas que quieras. Y entonces lo que queremos hacer en el Observatorio del Tecnológico de Monterrey es estar ahora sí que observando lo que están decidiendo o lo que van a decidir todos estos juzgadores. Las decisiones, los criterios, los precedentes que se les dieron, los usaron para mejor, los usaron para peor, los acrecentaron, se volvieron realmente más protectores de la población, de los derechos humanos, se alinearon estos criterios con un proyecto político. Eso hay que ahora sí que un seguimiento a la metodología y es muy difícil hacer el ajuste. Afortunadamente, el Tecnológico Monterrey, afortunadamente para mí, me invitó a formar este proyecto. Vamos a estar observando todas estas decisiones y ojalá que en tu programa y en algunos otros programas podamos estar reportando los hallazgos que vamos a ir viendo. Hay personas que me han dicho que si se trata de molestar, pero yo creo que no, aquí no es un problema de molestar, ni tiene esto ningún sentido personal. Lo que se trata es de observar, de llamar a cuentas, de indicar todo lo que está mal y, en su caso, tratar de mejorarlo en el próximo gran evento que tendremos en materia judicial, que será la elección de la segunda mitad de los juzgadores federales y prácticamente la mitad de los juzgadores de las entidades federativas. Y de eso se trata el proyecto, de observar, de comparar,
de declarar y de analizar. Hay además una alianza muy importante entre muchas universidades. Por lo pronto empezamos con la de la Ciudad de México por una pura razón de comodidad y de cercanía y de facilidad, pero nos gustaría mucho que esta red se fuera intensificando, que se fuera acrecentando y que fuéramos muchos las instituciones que estuvieran observando lo que está pasando con las decisiones judiciales. Y un momento que tuviéramos una, ya no voy a decir una radiografía, pero si tuviéramos un escáner muy completo de qué está pasando en la judicatura, insisto, para ser críticos, para tratar de tener una discusión pública, una discusión sobre los grandes temas públicos, dos, y también para tratar de evitar en futuras elecciones los mismos errores tan serios que se cometieron en la elección de este 2025, Monse. Así es, ¿no? Y también habría que ver si algunos candidatos, candidatas que prometían incluso llevar agua a las ciudades y limpiar, o sea, cuestiones administrativas que sabemos que no les atañen. A ver, vamos a ver cómo las cumplen con sus sentencias y efectivamente considere que tiene micrófono abierto en este programa. Es un honor para nosotros para darle seguimiento a este proyecto que tienen del observatorio. Porque efectivamente, pues lo que puede ayudar a la gente en general, lo que puede salvar a nuestro país es la información, es algo de lo que yo estoy absolutamente convencida. Señor ministro, le agradecemos muchísimo, muchísimo su tiempo, su atención y su aportación a este programa. A nuestra audiencia les invitamos a comentar y pues para poder enriquecer toda esta situación. Dígame. No, muchas gracias a ti por la invitación y de veras ojalá podamos repetir todo esto. Saludos a todas las personas que te siguen y bueno, hagamos todos el mayor de nuestros esfuerzos para construir un pensamiento crítico en esta sociedad y en este tiempo que nos tocó vivir. Te agradezco mucho a ti y a toda tu audiencia y espero vernos pronto. Muchísimas gracias y a la audiencia nos despedimos. Nos vemos el siguiente miércoles en el siguiente programa Puntos de Vista.